ustedes, pero nunca había tenido este problema en Teams. Eh, Voy a comenzar a grabar y está grabando. Vamos a hacer la continuación de la clase de la evolución de la atmósfera. Cómo evoluciona la atmósfera desde una atmósfera primitiva hace 4.500 millones de años hasta el día de hoy. Y la última frase que habíamos dicho es que íbamos a incorporar ahora el proceso de fotosíntesis. Ya íbamos a incorporar la aparición del oxígeno en la atmósfera. ¿Cómo apareció este oxígeno que vemos acá en la atmósfera primitiva? ¿Cómo comenzó y cuál fue la evolución que ha tenido hasta este momento? Lo que habíamos dicho es que la atmósfera inicialmente tenía dióxido de carbono, tenía mucha agua, algunos gases menores como el amoníaco y como el metano, y que esos gases estaban bastante reducidos por la formación de hierro metálico. Bien, y habíamos dicho que un suceso físico era la disminución de la actividad volcánica y eso conllevaba a la disminución de la temperatura y la precipitación de mucha agua y la formación de los océanos. La formación de los océanos establecía el equilibrio de disolución de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se formaba en los océanos primitivos, se disolvía, reaccionaba con el agua y formaba iones carbonato, que a su vez reaccionaban con calcio y cualquier otro ion que estaba disolviéndose producto de la erosión de los suelos. ¿Ya? Producto de la lluvia, los suelos se erosionan, además que están calientes, por lo tanto la solubilidad aumenta mucho, y entonces teníamos océanos primitivos ricos en iones, como hierro 2, calcio, magnesio y otros más. Y eso genera la precipitación de los carbonatos de calcio, que son los sedimentos calcáreos que se denominan, ¿ya? Lo cual constituye la mayor eh, eh, almacenamiento del dióxido de carbono primitivo en las actuales condiciones. Bien, pero todo esto que yo les conté, que tiene que ver solamente con una disminución de la temperatura por disminución de la actividad geológica, no explica en absoluto la aparición del oxígeno. Entonces, lo que sí se ha establecido que hace más o menos unos 3.000 millones de años se comenzaron a generarse las primeras cianobacterias. Las primeras cianobacterias a ras en la costa, ¿no es cierto? En la costa de estos océanos primitivos comienza a establecerse una materia orgánica relativamente bien organizada y que esa materia orgánica tenía la capacidad de incorporar agua y el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera y convertía a través de un proceso que se denomina fotosíntesis, lo convertía en oxígeno. Y el oxígeno, por su baja solubilidad en agua, se satura inmediatamente el océano en oxígeno y comienza a eliminar el oxígeno hacia la atmósfera. Parte de este oxígeno también va a producir la oxidación de algunos metales dentro del agua y la generación de algunos lodos arcillosos, principalmente de oxígeno, o sea, de hierro y también de aluminio. Ok, entonces esto marcaría la primera formación de oxígeno atmosférico, pero la mala noticia es que gran parte de este oxígeno atmosférico se iba consumiendo y la principal reacción que consumía el oxígeno ya era la oxidación del óxido de hierro 2 que reacciona con oxígeno y forma el óxido de hierro 3, ¿ya? O la ferrita. El óxido de hierro 3, que es uno de los principales minerales ahora, que se usa para la fabricación o la producción de acero. Bien, entonces, esta reacción de oxidación de hierro, que pasa de hierro 2 a hierro 3, simplemente se producía por el oxígeno que estaba recién siendo incorporado a la atmósfera y reaccionaba con el óxido de hierro que estaba en la superficie. También se puede mencionar acá otra reacción, que es la reacción de oxidación del azufre, ya de los sulfuros que pasan hasta iones sulfato. Y eso también usa mucho oxígeno atmosférico, por lo tanto, gran parte del oxígeno atmosférico se consumía en la oxidación del azufre y en la oxidación de hierro. Y pasaron miles de años hasta que la concentración de oxígeno comenzó a aumentar en la atmósfera. Entonces,
Una vez que aumenta la concentración de oxígeno en la atmósfera y el CO2 disminuye a unas tasas relativamente reducidas, comienzan a desarrollarse la primera vegetación en la superficie de la Tierra, constituida principalmente por los helechos. Y ahí sí se comienza a producir la fotosíntesis a gran escala, como la conocemos nosotros ahora, y se comienza el bombeo de oxígeno a una escala mucho, mucho mayor. Entonces vamos a ver este proceso en forma parcelada. Aquí tengo solamente demarcado en esta parte lo que vamos a ver y corresponde a la formación de en las piedras, en unas especies de piedras bastante porosas, comienzan a a conformarse las colonias de algunas bacterias, algunos microorganismos denominadas las cianobacterias, que tenían la posibilidad de captar el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono era transformado en oxígeno, pero bastante, bastante precario. Ahora, prácticamente todo ese oxígeno, tenemos hierro cero, ¿no es cierto?, que se producía al reducirse el óxido de hierro con metano o con amoníaco, captaba este oxígeno y producía nuevamente el óxido de hierro. Y a su vez, ese óxido de hierro seguía captando el oxígeno que se estaba incorporando acá, voy a hacer una línea acá, y producía el hidróxido de hierro 3 o el óxido de hierro 3. Y por lo tanto todo el oxígeno, como dije anteriormente, se iba consumiendo. Eh, el oxígeno que lograba escapar hacia la atmósfera un poco más alta, digamos hacia la estratosfera, ya podía reaccionar fotoquímicamente con la radiación del Sol, ¿no es cierto? Y sobre un particulado que puede ser incluso hielo o cualquier partícula sólida, eh, el oxígeno se absorbe sobre esa partícula sólida y capta fotones del Sol, que son fotones de alta energía, o sea, fotones de la radiación ultravioleta, más o menos a 220 nanómetros, y produce la atomización del oxígeno. Entonces aquí vamos a colocar la atomización. Ok, entonces se produce un oxígeno atomizado en estado gaseoso, aquí no le puse yo, en estado gaseoso, pero tiene la propiedad de producir un estado de excitación electrónica, o sea, el último electrón se excita constantemente y ese oxígeno excitado es capaz de eh, reaccionar con otra molécula de oxígeno y produce la molécula de ozono. Y esto es bastante importante para lo que vamos a ver después, porque el ozono prácticamente es un filtro espectral. Actúa como un filtro espectral que filtra la radiación ultravioleta. Y comienza a formarse lo que se denomina la capa de ozono. Ya la capa de ozono en la estratosfera se comienza a formar en forma bastante precaria, obviamente, pero ya comienza a filtrar radiación de alta energía, lo cual también comienza a permitir la formación de vida, ya que no era destruida por esta radiación altamente energética que es la radiación ultravioleta. Entonces se comienza a producir oxígeno en forma bastante precaria y ese oxígeno logra alcanzar la alta atmósfera, la estratosfera, más o menos a unos 30 kilómetros, y ahí conforma esa capa de ozono que comienza a absorber la radiación ultravioleta. Y ahí se forma la capa de ozono. Bien, vamos a ver entonces, haciendo como un resumen, el resumen diría que el oxígeno atmosférico, primero, parte por la fotosíntesis, ¿verdad? Que es el dióxido de carbono más agua para formar carbohidratos de bajo peso molecular y la formación de oxígeno molecular. Esto se puede producir en cianobacterias, algas azules, algunos organismos pluricelulares y la vegetación terrestre. Esto en orden de tiempo. Si yo coloco acá, esto es el tiempo, avanzando. Primero fueron las cianobacterias, segundo las algas azules y finalmente la vegetación terrestre, primero comenzando por los helechos. Y eso fue incorporando una bomba de oxígeno. Se bombea el oxígeno hacia la atmósfera y se incorpora el dióxido de carbono. Ahora, existen ciertos mecanismos que permiten remover el oxígeno de la atmósfera. Y la buena noticia es que esos mecanismos aún siguen existiendo. O sea, el oxígeno no solamente se consume en la atmósfera debido a nuestra respiración o a la respiración de los seres vivos, sino que también se produce debido a reacciones de tipo química. Por ejemplo, ¿cómo se pierde o cómo se disminuye el oxígeno?
Al reaccionar con hierro 0, ¿no es cierto? Ya lo vimos, se pierde el oxígeno. Al reaccionar con hierro 2, que pasa a hierro 3 también. O sea, aquí es tremendamente importante la química del hierro. Por eso los oceanógrafos están tan interesados en estudiar la química del hierro ahora en los océanos, porque esta química del hierro prácticamente actúa como un captador de oxígeno ya en los grandes océanos. Ok, y después el hierro 2, ¿verdad? Con agua, con oxígeno, forma el hierro 3 más la acidificación del agua. Entonces, todas estas reacciones van captando el oxígeno y van removiendo el oxígeno que es producido por las plantas. Y después está la reacción que yo les comentaba, que es consumo de oxígeno por el azufre, el sulfuro. El sulfuro, ¿dónde se genera? El sulfuro se genera principalmente en las aguas, ¿no es cierto?, al morir o al descomponerse materia orgánica, que la materia orgánica es rica en azufre, ¿no es cierto? Y al descomponerse se generan estos sulfuros, estos mescaptanos, compuestos reducidos de azufre, que en presencia de oxígeno son capaces de volver a oxidarse hasta sulfato. Por ejemplo, en la atmósfera se produce lo que se denomina el dimetilsulfuro, y el dimetilsulfuro ya en presencia de oxígeno va a formar finalmente el dióxido de azufre. Y también, obviamente, incorporando luz. Bien, pero en los océanos el oxígeno juega un rol tremendamente importante y aquí disminuye. Estas son las dos reacciones o las cuatro reacciones que permiten explicar la mayor disminución del oxígeno en la atmósfera. Ahora, este gráfico es bastante importante, ya me interesa que lo analicemos en detalle. Aquí en el eje X vemos una escala de tiempo en miles de millones de años, ¿ya? Aquí tenemos el nacimiento de la Tierra hace 4.500 millones de años hacia atrás, ¿verdad? Aquí tenemos más o menos en los 4.000 años aparece la primera eobiota muy primitiva, que comienza a captar dióxido de carbono desde la atmósfera. Y las cianobacterias aparecen aquí entre el 4 y el 3.000 millones de años atrás, ya comienza procesos de sedimentación, o sea, procesos de remoción del dióxido de carbono, ¿verdad? Al fondo del océano, se empieza a remover por precipitación en los sedimentos calcáreos y las cianobacterias empiezan a bombear oxígeno. Entonces, acá en el eje Y tenemos el oxígeno, ¿bien? Tenemos el oxígeno y el oxígeno que se está produciendo en toneladas, en 10 a 6 toneladas. Imagínense usted la cantidad de oxígeno que se ha producido desde que comenzó a formarse la Tierra. Y aquí vemos que esto tiene una pendiente 1, voy a colocarle con un alfa, una pendiente 1 y acá tiene una pendiente 2. Se fijan que aquí hay un quiebre, ¿verdad? Bueno, y esto es porque el oxígeno se empieza también a depositar en los sedimentos. O sea, las cianobacterias comienzan a bombear oxígeno hacia la atmósfera, la eobiota también, a bombear oxígeno hacia la atmósfera. Después vienen las algas azules que continúan bombeando oxígeno, pero esto más o menos los 2.000 millones de años, ahí nacen los primeros eucariotes, siguen bombeando y aquí nacen las plantas, más o menos hace 1.500 millones de años atrás, comienzan a producir las primeras grandes pulsos de oxígeno hacia la atmósfera. Y luego comienza toda la fotosíntesis que ya conocemos y que es la principal productora de oxígeno actual. Bien, la primera pendiente, aquí no había ningún consumo prácticamente del oxígeno que se producía, pero acá ya comienza a consumirse. ¿Dónde se considera que está el mayor consumo de oxígeno? Más o menos el 58% de todo el oxígeno que se ha producido en la historia de la Tierra está a la forma de óxido de hierro 3, para que vean ustedes lo importante que es el equilibrio del hierro. Y aquí vamos a incorporar a todos los hierros, ¿ya? Aquí partió primero oxidándose el hierro 2, que pasa a hierro 3 con el oxígeno, y finalmente el hierro 3 el hierro 2 pasa finalmente a hierro 3. Entonces, más o menos el 58% del oxígeno que ha sido producido en los 4.000 millones de años está como hierro, como óxido de hierro. Mucho menos como óxido de aluminio. Ok, y después el 38% está en forma de sulfato, o sea, todo el 38% constituye esta segunda reacción que se oxida el sulfuro por la materia orgánica en descomposición y forma finalmente sulfato.
Y solamente, fíjese usted, voy a marcar esta zona, solamente a partir de los últimos miles de años, ¿ok? Solamente esto, el oxígeno ya comienza a acumularse en la atmósfera. Solamente un 4% del oxígeno producido está actualmente en la atmósfera y, vamos a decirlo también, también gran cantidad del oxígeno está como oxígeno acuoso disuelto en las aguas del océano. Entonces aquí oxígeno gaseoso y que está en equilibrio con el oxígeno que está disuelto en las aguas. Y eso constituye nuestra principal bomba de combustión. El oxígeno, gracias al oxígeno que existe en la atmósfera, nosotros podemos respirar, ¿no es cierto? Hacemos todo nuestro proceso de combustión y también lo hacen los vegetales, también lo hacen los otros animales. Todo el oxígeno es ocupado para producir grandes cadenas de combustión. Y eso es lo que genera finalmente la fuente más importante de energía que nosotros utilizamos en la Tierra. Entonces, este gráfico explica claramente cuál es la cantidad total de oxígeno producido y cuáles son las fuentes. Las fuentes son las eubiotas, las cianobacterias, las algas, los eucariotes y las plantas finalmente. Esos son los principales fuentes de oxígeno en la atmósfera. ¿Y dónde está ese oxígeno? Está como óxido de hierro, obviamente en los sedimentos y en el suelo. Está como sulfato, también en los sedimentos y en el suelo. Y solamente el 4% del oxígeno producido está en la atmósfera y finalmente en el mar o los océanos. Interesante eso, ¿eh? Bien, eh, podemos explicar la actual composición química de la atmósfera solamente con lo que hemos visto, con decirles que disminuyó la temperatura por disminución de la actividad volcánica, la precipitación o la condensación del agua, formación de los océanos y luego la aparición de eh, algas y finalmente primero cianobacterias, después algas, después plantas. Y la respuesta es no. Y aquí quiero hacer una comparación con dos planetas. Aquí tenemos la Tierra, lo voy a marcar aquí, esa es la Tierra en el sistema solar. Ya vamos a hacer la comparación con Venus, que está por acá, y con Marte, ya con esos tres planetas. Y ustedes podrán preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Es súper importante porque vamos a analizar la composición química de los planetas del sistema solar y vamos a tratar de explicar por qué la Tierra solamente tiene una atmósfera rica en oxígeno. Y vamos a ver, aquí está la Tierra, aquí les quiero mostrar esta figura porque uno puede apreciar el tamaño. Aquí vamos a ver lo importante que es el tamaño de la Tierra. ¿Ya? Y la otra variable es la distancia Tierra-Sol. Esas dos variables. Entonces, veamos la distancia. La distancia de la Tierra hacia el Sol, si uno lo puede ver acá, después se la voy a dar, está justo a una distancia, voy a marcarlo acá, justo a una distancia, que es distinta a la distancia en la cual está Venus y que es distinta a la distancia que está Marte, por una parte. Y segundo, veamos el tamaño. Comparemos el tamaño acá. Esta es la Tierra, este es Venus, ¿ya? Aquí está la Tierra y Marte está acá. Marte es mucho más chiquitito. Entonces podremos decir que Venus es un planeta mucho mayor y que está mucho más cerca del Sol. Y Marte es un planeta que es mucho menor a la masa que tiene la Tierra, en su tamaño también, y que su distancia es prácticamente un décimo de la distancia, o sea, está a más de un décimo de la distancia del Sol. Ok, entonces vamos a comparar las distintas características de la atmósfera. Veamos, Venus tiene una temperatura media de 462 grados Celsius, con una mínima en los polos de 45 grados Celsius y con una máxima en el ecuador de 499 grados Celsius. La Tierra, en cambio, tiene una temperatura media de 15 grados Celsius. Y Marte tiene una temperatura media de menos 50 grados Celsius. Veamos los tamaños ahora. Este es el tamaño de Venus, 5,3 por 10 a la 27. El de la Tierra, 5,3 por 10 elevado a 15, o sea, bastante menor que Venus. Y Marte tiene un tamaño más o menos 2000 veces más pequeño que la Tierra, 2,4 por 10 elevado a 13.
Y la presión, comparemos las presiones. Venus tiene una presión de 98 atmósferas. La Tierra tiene a nivel del mar una presión de 1 atmósfera y Marte solamente una presión de 7 por 10 a la menos 3. Ok, entonces aquí podemos decir, bueno, el tamaño, ¿cómo va a influir en la presión? Y eso es tremendamente importante. A mayor tamaño o a mayor masa de un planeta, mayor presión tiene, mayor atracción de gravedad. Como su gravedad es mayor, atrae a las moléculas de su atmósfera con una mayor fuerza y por lo tanto se genera una mayor presión. Y por eso está explicando la alta presión de Venus sobre 100 veces la presión de la Tierra. Y obviamente como el planeta más pequeño es Marte, tiene una atmósfera que es de muy baja presión, o sea, una presión muy baja en comparada con la Tierra. Por lo tanto, vamos a decir que la Tierra tiene un tamaño eh, el cual permite que los gases presionen a la Tierra con una presión, con una fuerza de una atmósfera. ¿Ya? Eso vamos a decir. Y lo que no se compara con la alta presión por el tamaño de Venus y la muy baja presión por el pequeño tamaño de Marte. Vamos a ver, la composición química. La composición química de las atmósferas de Venus es un 96% de dióxido de carbono. O sea, es súper parecida a la atmósfera primitiva que tenía la Tierra. Y la atmósfera de Marte, 95% de dióxido de carbono. Por lo tanto, también es súper parecida. Miren ustedes nitrógeno. Nitrógeno, Venus tiene un 3,5% y Marte un 3%. Y lo que dijimos que más o menos que la Tierra tenía entre el dióxido de carbono y agua tenía un 96% más o menos, 96, 98%, ¿ya? Y más o menos un 2% de nitrógeno. Y el oxígeno está muy bajo en Venus, muy bajo en Marte, pero existe oxígeno. Y en la Tierra alcanzó un 20,95% en volumen, comparado con el nitrógeno. O sea, todas las atmósferas eran muy parecidas hace 4.500 millones de años, sin embargo, la atmósfera de la Tierra evolucionó distinto. Aquí está la composición de argón, ya que es mucho mayor en Marte, y mucho menor en Venus. Y agua existe en Venus, no existe en agua, en la Tierra sí existe bastante, y en Marte ya se ha comprobado que sí existe, pero en pequeñas cantidades. Ok, entonces la pregunta es, eh, ¿por qué? Y aquí vamos a colocar dos variables. Este es como un gráfico de fase, ¿no es cierto?, en el ramo de físico-química. Aquí tenemos temperatura y acá tenemos en el eje X tenemos la presión, ¿verdad? Y lo que podemos derivar de esta, si nosotros ubicamos a los tres planetas, a Venus, a la Tierra y a Marte, ¿ya? Vamos a ubicar a la Tierra en una condición de 280 y tantos grados Kelvin, ¿no es cierto? Y aquí estaría la presión atmosférica es de una atmósfera, y podemos decir que acá en este punto el agua, ¿ya? El agua puede estar en estado de vapor si es que disminuimos la presión y aumentamos la temperatura, ¿ya? Si aumentamos la presión, ¿ya? Y mantenemos constante la temperatura, el agua tiene un estado líquido, y si disminuimos la temperatura y mantenemos constante la presión, está en estado de hielo. O sea, el agua puede estar en los tres estados de la materia. Y eso es fundamental, porque esto basta una pequeña disminución de la temperatura de la Tierra, lo que ocurrió por la disminución de la actividad geológica, para que se constituyeran estos tres estados de la materia, esos tres estados de agregación del agua. O sea, en vapor, el agua estaba principalmente en la atmósfera, pasó a líquido, se formaron los océanos y también se formó los polos, ¿verdad? Como sistemas de reserva de aguas. Entonces tenemos que la Tierra está en una posición tal, la presión tiene que ver con el tamaño, la presión atmosférica, tiene que ver con el tamaño de la Tierra. Y la temperatura tiene que ver directamente con la distancia al Sol. Entonces tenemos dos variables. Una que es la temperatura, que tiene que ver
con la distancia al Sol, y la segunda variable es la presión atmosférica, que tiene que ver con el tamaño. Entonces, por alguna razón, para nuestra suerte, el tamaño de la Tierra es tal y está ubicado a una distancia del Sol tal que permite la, eh, la aparición de agua en estos tres estados de agregación. Y eso permite, obviamente, la constitución de los océanos, y cuando se constituye el océano, cuando se condensa el agua, empieza inmediatamente a absorberse el dióxido de carbono y a disminuir el dióxido de carbono de la atmósfera, cosa que no pudo suceder en Venus, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede suceder en Venus? Porque aunque haya disminuido la actividad geológica de Venus, su temperatura, su tamaño es tal, que la presión es tan grande y la distancia al Sol es tan cercana al Sol que el agua siempre que aparezca en el planeta va a estar en estado gaseoso. En cambio, en Marte, sí, en Marte podría estar porque su temperatura es muy baja, porque su distancia al Sol es muy mayor en comparado con la Tierra. Sin embargo, su tamaño es muy pequeño para poder mantener los gases en la atmósfera, y por eso su presión atmosférica es muy baja. Y por lo tanto, si se genera agua en Marte, podría pasar inmediatamente a estado gaseoso debido a su baja presión. A pesar de la baja temperatura, no podría formarse hielo, sino que pasaría inmediatamente a agua en estado de vapor. Y como su tamaño es pequeño, el vapor obviamente se va a perder en el espacio. Entonces, la única posibilidad es que pueda existir agua en Marte es con que se encuentre agua en los polos. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Ok, y aquí les quiero mostrar solamente, para que ustedes tengan una información adicional, estos son los planetas mayores: Júpiter, Saturno, Uranio, Neptuno, que son los grandes planetas del sistema solar. Y aquí están los más pequeños. Aquí está Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. ¿Ok? Y ustedes se fijan acá que los gigantes, todos tienen en común un gas en su atmósfera, que es hidrógeno, ¿verdad? La pregunta es por qué estos grandes planetas tienen hidrógeno y por qué los planetas un poco menor prácticamente no tienen. Solamente hay uno que tiene acá, que es Mercurio, que está muy cerca del Sol. Y la respuesta es porque su tamaño les permite mantener el hidrógeno en su atmósfera, debido a que su tamaño hace que la atmósfera sea atraída con gran fuerza y los gases sean mantenidos en su atmósfera. Y por lo tanto es capaz de mantener también gases muy pequeños como el hidrógeno sin que se escapen hacia el espacio. Y eso les permite tener una gran concentración de hidrógeno en su atmósfera. En cambio, los planetas menores como la Tierra, Marte y Venus, debido a su tamaño, les es imposible mantener el hidrógeno escapa hacia el espacio y solamente logran mantener gases que son de mayor masa molar, como el dióxido de carbono. Sin embargo, en un planeta pequeñito eh, apareció agua debido a su distancia al Sol y a su tamaño y a su presión atmosférica. Apareció agua en estado líquido y eso permitió absorber todo el dióxido de carbono en los grandes océanos y formar una atmósfera prácticamente de nitrógeno que comenzó a enriquecerse paulatinamente con oxígeno debido a la aparición de organismos que eran capaces de utilizar el dióxido de carbono como fuente de energía, como fuente de carbono, y la liberación del oxígeno hacia la atmósfera. Ese proceso obviamente tardó varios miles de años. Ok, entonces, ¿qué podemos concluir? Que, bueno, tenemos mucha suerte, primero que nada, tenemos mucha suerte de tener este planeta, y aquí están ordenadas las variables de acuerdo a su condición. Por ejemplo, está la temperatura. La temperatura, ¿por qué se mantiene la temperatura? Por la distancia al Sol, ¿no es cierto? Eso permite también tener radiaciones ultravioleta e IR intermedias, no de tanta energía como en Venus, y permite formarse el agua en el equilibrio en las tres fases. También los gases de la atmósfera absorben temperatura y absorben radiación infrarroja. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el agua y el óxido nitroso. Eso lo vamos a ver en la tercera clase. Bueno, y eso hace aumentar la temperatura teórica. Esto lo vamos a ver. Esto se denomina efecto invernadero. ¿Ya? Esta última parte, esto es el efecto invernadero. Así que lo dejamos pendiente. Y
esta otra variable que es la presión. ¿Por qué tenemos una presión? Solamente se explica, la presión que tenemos atmosférica se explica debido al tamaño de la Tierra. O sea, tenemos la fortuna de tener una Tierra con el tamaño que tiene, que le permite tener una presión de una atmósfera, y eso permite mantener el agua en estas condiciones, estos tres estados. Ahí está la gran respuesta a la pregunta. ¿Por qué evolucionó la atmósfera de esta manera? Debido a la temperatura que tiene la Tierra, que está relacionada con la distancia al Sol, y a la presión atmosférica, que está relacionada con el tamaño y por la aparición de vida. Ok, y eso nos lleva a una composición actual de un 78,09% de nitrógeno, ahí está nitrógeno, un 20,94% de oxígeno, que son sus dos componentes mayoritarios, un 0,93% de argón, un dióxido de carbono relativamente estable en 0,032%, y una gran cantidad de agua, ¿no es cierto? Agua, el contenido de agua es muy importante en la atmósfera, que puede ir de 0,02 en zonas áridas hasta 6% en zonas cálidas y húmedas como el Ecuador. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar otros gases que son tremendamente importantes. Por ejemplo, en menor concentración está en microgramos por metro cúbico, neón, helio, muy importante, metano, tremendamente importante y aumentando, criptón, óxido nitroso, hidrógeno, como los planetas grandes, pero aquí solamente un 0,5 microgramos por metro cúbico, y ozono, que es tremendamente importante. Y se refiere principalmente al ozono estratosférico. Bien, entonces, fíjense ustedes, hoy día en este curso no lo vamos a ver, pero voy a dejar solamente enunciado que existen algunos gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, otros gases como el metano, el óxido nitroso, el ozono, el agua, que está en menor concentración, que son los principales agentes productores de cambio climático. Fíjense ustedes, agua no lo consideramos como un gas contaminante, ¿no es cierto? Un gas es un gas totalmente natural en la atmósfera. Dióxido de carbono lo estamos aumentando nosotros, la actividad humana, y está solamente en 0,032 y está causando grandes cambios. Metano. Metano tiene una concentración de 1,5 microgramos por metro cúbico y está causando gran impacto en lo que es cambio climático, el pequeño aumento de las concentraciones de ozono. Óxido nitroso, también súper importante en el efecto invernadero y que también está cambiando, y el ozono. ¿Ya? El ozono. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 gases de muy baja concentración en la atmósfera, pero de gran importancia para los efectos globales de actual cambio climático. Y la pregunta que quiero hacer en esta misma proyección es, después de todo lo que hemos visto, ¿creen ustedes que la composición química de la atmósfera que nosotros tenemos actualmente es una composición estable en el tiempo o es una composición dinámica en el tiempo? Si es que hemos visto que ha tenido esta gran evolución desde la atmósfera un 98% entre oxígeno, entre dióxido de carbono y agua, hasta una atmósfera que tiene un 78% de nitrógeno y un 20% de oxígeno, ninguno de los cuales eran los principales gases de la atmósfera primitiva. Entonces, yo creo que lo que tenemos que concluir todos es que la atmósfera que nosotros tenemos actualmente es prácticamente una fotografía, una instantánea, de un proceso que dura miles de años, miles de millones de años. Y por lo tanto no podemos pretender que la atmósfera sea constante. La atmósfera va a tener siempre cambios que van a estar relacionados con los sucesos que acontecen en la Tierra. Y si ustedes recuerdan la primera proyección que yo mostré, eh, para comenzar este capítulo, aparecía la Tierra con una delgada capa un poquito azul. Y esa es la delgada capa que estamos conversando ahora. Esa delgada capa es súper frágil, es tremendamente dinámica y
pequeños cambios de gases que están a muy baja concentración pueden producir grandes cambios en lo que sucede en la Tierra. Y eso es lo que estamos observando nosotros actualmente. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con ella. Vamos a definir entonces, ya definimos la atmósfera en términos químicos, ahora la vamos a definir en términos físicos. Y la Tierra tiene un radio de más o menos 6.400 kilómetros, ¿ya? Esa es el radio de la Tierra. Y vamos a ver que las principales capas de la atmósfera son, primero, la troposfera, aquí la voy a marcar, la troposfera para que relacionen, pero no se les confundan, la troposfera está en contacto con la Tierra, T con T. Entonces la primera capa es la troposfera, que tiene más o menos 10 kilómetros de altura. Aquí está la altura, ya voy a colocar acá, esa es la altura desde el nivel del mar. Y acá arriba tenemos la temperatura en grados Celsius. La temperatura. Entonces, hasta los 10 kilómetros tenemos la troposfera, que es la atmósfera que nosotros estamos respirando prácticamente, ¿verdad? Obviamente, a los 10 kilómetros va a tener una composición totalmente distinta, la concentración de oxígeno va a disminuir bastante, como ustedes saben, y lo que quiero resaltar acá, lo que quiero resaltar acá es el cambio del perfil de temperatura. Fíjese usted acá, aquí esto representa el cambio de temperatura. Tenemos más o menos 20 grados Celsius aquí en la superficie de la Tierra y al ir aumentando la altura, más o menos a los 3 kilómetros, ya tenemos una temperatura de 0 grados Celsius, ya más o menos, no me recuerdo cuánto está acá, 0 grados Celsius, correcto. Y la temperatura acá a 10 kilómetros corresponde más o menos a menos 50, menos 60 grados Celsius. Ya más o menos a los 10 kilómetros. Ok, o sea, en términos físicos, si uno puede definir la primera capa atmosférica, que es la troposfera, y la troposfera está definida por un perfil de temperatura que parte disminuyendo desde la superficie hasta los 10 kilómetros. Y cuando la temperatura deja de disminuir y comienza a aumentar nuevamente, uno puede decir, ¿sabe qué? Aquí terminó la troposfera. Y eso sucede exactamente a los 10 kilómetros de altura. Entonces, la troposfera se define como la distancia que está entre la superficie terrestre y los 10 kilómetros de altura, caracterizada por una disminución de la temperatura. Luego de los 10 kilómetros comienza a aumentar la temperatura. Fíjense ustedes, ahí está en menos 55 más o menos, y cuando llega más o menos a los 40 kilómetros, ahí estamos más o menos en los 40 kilómetros, ¿ya? La temperatura aumenta hasta menos 40, y cuando llega a 50 kilómetros pasa de menos 40 hasta nuevamente 20 grados Celsius. O sea, a los 50 kilómetros tenemos la misma temperatura que teníamos en la superficie terrestre. Interesante, ¿eh? Y eso marca, ese perfil de temperatura, marca lo que es la estratosfera. La estratosfera. ¿Por qué se caracteriza la estratosfera? Por una alta concentración de oxígeno, una alta concentración de oxígeno y una alta concentración de ozono, que es el gas que se produce al interaccionar con la radiación solar, con las moléculas de oxígeno que van hacia la parte alta de la atmósfera. También se compone de una alta concentración de agua, ya sea como hielo, ¿verdad? A esa temperatura va a estar como hielo, y también con dióxido de carbono. Entonces tenemos la composición química de la estratosfera, que varía entre los 10 hasta los 50 grados Celsius, hasta los 50 kilómetros, perdón, de los 10 a los 50 kilómetros. ¿Y por qué se caracteriza? Por un aumento de la temperatura que uno lo podría definir prácticamente de tipo cuadrático, ¿no es cierto? ¿Ya? Tipo cuadrático aumenta bastante con una pendiente muy alta hasta los 40 kilómetros de altura y después comienza prácticamente con un aumento lineal hasta los más 20 grados Celsius a los 50 kilómetros. Y se caracteriza por una alta concentración de ozono. Lo voy a colocar acá. Ozono. Ok.
Sigamos entonces subiendo. Ahí se nos termina la estratosfera con una disminución de la concentración de oxígeno y la temperatura deja aumentar y comienza nuevamente a disminuir. Comienza a disminuir ya con una función más o menos lineal y después cambia de pendiente más o menos a los 65 kilómetros de altura. Esa capa se denomina la mesósfera y esta capa está identificada en gran parte por iones como el ion nitrosilo, el ion oxígeno ya atómico y el ion oxígeno molecular. Entonces tenemos una alta concentración de iones. ¿Y por qué se forman los iones? Se forman por la interacción con la radiación solar, vamos a colocar acá HNU, ya de alta energía, del rango de los ultravioleta, ¿verdad? Que es capaz de ionizar, ¿a cuáles moléculas? Es capaz de ionizar a las moléculas de oxígeno, ¿verdad? Ahí se atomiza, se ioniza el oxígeno molecular, se ioniza el oxígeno atómico que se produce acá, ¿verdad? Ahí voy a colocar con un punto y ese se ioniza después. Y se ioniza también el NO2 y el NO. Ok, y esto sucede hasta 80 kilómetros de altura, hasta donde llega la mesósfera, a donde deja de disminuir la temperatura, ahí llega hasta menos 80 y luego comienza a aumentar nuevamente y se mantiene constante más o menos en menos 15, menos 20 grados Celsius, que es la temperatura del espacio exterior. Ok, entonces lo que tenemos acá es un constante aumento de la temperatura en la termósfera, ya en la termósfera, la cual está caracterizada por estar enriquecida en estos átomos, en hidrógeno, ¿no es cierto?, que escapan con mayor velocidad de la atmósfera, por hidrógeno molecular ionizado, hidrógeno atómico y también con helio. Son los átomos más pequeños que constituyen nuestra tabla periódica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como son más pequeños, tienen menos masa y escapan más rápidamente de la atracción gravitacional de la Tierra y por lo tanto se concentran en la termósfera. Y los gases con mayor masa molar obviamente son más retenidos en las capas inferiores. Ok, y ahí con eso podemos dejarlo hasta ahí nomás. Lo que quería rescatar es que aquí tenemos más o menos unos 120 kilómetros y si uno compara, hace una circunferencia de un radio de 1640 kilómetros y le colocamos una capita de 120 kilómetros más o menos, ya la podemos extender hasta 700 kilómetros si queremos, ya es bastante pequeñita, 700 kilómetros con 6.400 kilómetros es bastante pequeña, por lo tanto, lo que tenemos que dibujar es prácticamente una esfera con una pequeña, una delgadita capa de menos de un 10% de su radio, ¿ya? Y eso es lo que nos mantiene protegidos y abrigados, protegidos de la radiación solar, de la radiación cósmica de alta energía, también protegidos del impacto de meteoritos, del impacto de cometas y otros astros que se precipitan sobre la Tierra. Gracias a su alta viscosidad y alta densidad, este fluido permite que las masas de algunos metales y óxidos se calienten en la entrada y se produzca su fusión, ¿no es cierto? Y se produzca su ebullición antes de que toquen la superficie de la Tierra. Y por lo tanto es un escudo protector, tanto térmico como un escudo protector mecánico de lo que pasa en la superficie. O sea, nos protege, la atmósfera nos protege de todo lo que viene del espacio, tanto radiación como materia. ¿Les parece? Y también nos abriga. Así uno la podría definir a la atmósfera eh, de tal manera de que tenemos que cuidarla en forma bastante eh, dedicada. Descartar. Ujú. Ok, con eso terminamos esta parte de la clase que era la introducción a la química, a la física y a la formación de la atmósfera. No sé si acaso tienen alguna consulta. ¿No hay consultas? ¿Algún comentario? No sé si habían visto alguna vez la atmósfera desde este punto de vista, de un punto de vista un poco más químico, un poco más físico y con un poco de mayor detalle en la evolución de su composición química. Ok.
Ya creo que dejé de compartir, ¿no? Sí, ahora sí. Ok, vamos a pasar a la siguiente proyección. A ver si me resulta ahora. Mm, mm, mm. No, tampoco me resulta. Voy a hacerlo igual como lo hice adelante. Ojalá que me resulte. Esa es una. Clase 2, efecto invernadero. ¿Cómo estamos a la hora? 17. ¿Están viendo la presentación o no? Si ustedes me confirman, por favor. Dice la atmósfera No se y ve, su aporte. profe. No se ve. Aún no, profe. ¿Mm? ¿Ahora sí? No se ve. No, profe. Vamos a ver de nuevo. Vamos a intentarlo hasta que salga, ¿ya? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ujú. Ya. Ok, vamos a ver la atmósfera y el balance térmico de la Tierra. ¿Cómo aporta la atmósfera a ese balance térmico? Yo les dije que la atmósfera nos mantenía, obviamente, protegidos de la radiación, no, y también nos mantiene protegidos de cuerpos del espacio que se precipitan sobre la Tierra producto de su atracción de gravedad, pero también nos mantiene calentitos, ¿ya? Por eso tenemos esa temperatura así tan plácida en la Tierra. Y eso vamos a ver a qué se debe ahora. Yo he tratado de resumirlo en esta clase, que me gusta llamarla a mí balance térmico terrestre y la atmósfera, y su aporte al balance térmico terrestre. Y primero vamos a hacer un tratamiento conceptual. Yo les voy a nombrar algunos conceptos solamente para que ustedes me entiendan. Y después vamos a pasar a un tratamiento físico-matemático. Ya vamos a aproximarnos a un cálculo matemático bastante simple, bastante simple. Entonces vamos a partir con lo que dejamos de ver en la última clase, ya con el perfil de temperatura y el perfil de altura y químico también de la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces estamos claros que las capas de la atmósfera van a ser la troposfera hasta los 10 kilómetros, la estratosfera hasta los 50 kilómetros, capa de ozono, la mesósfera de los 50 a los 80 y finalmente la termósfera sobre 80 kilómetros, ¿verdad? Hasta que llegue a la temperatura constante. ¿Y por qué está definida cada una de estas capas? Están caracterizadas por su composición química, su distancia a la superficie de la Tierra y por los perfiles de temperatura que se suceden eh, de acuerdo a la altura. Ok, esto me parece sumamente importante, tiene mucha información, yo he tratado de sacarle información, ¿eh? Pero obviamente no lo he logrado. Ok, ¿qué es lo que dice esta presentación? Primero, tenemos longitud de onda. Este es el espectro electromagnético solar. ¿Ya? Esto aquí, el Sol nos envía radiación desde el ultravioleta llega hasta aquí, más o menos hasta los 400 nanómetros, ¿ya? Eh, Aquí empieza el visible y el visible se extiende hasta los 750 y después del visible viene el IR, ¿verdad? Y el IR, como ustedes saben, se divide en IR cercano, IR medio y lejano. Bien, bla, 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 bla. Bueno, y en el eje Y, acá, en el eje Y, vamos a tener la irradianza. Y la irradianza es medida en watts por metro cuadrado y por nanómetro. O sea, está normalizada de acuerdo a la longitud de onda. Pero lo que tenemos acá es energía, ¿cierto, chicos? Energía. Son watts por metro cuadrado. Eh, ¿Cuánta energía llega por metro cuadrado, verdad? Y los watts son una energía en tiempo, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos energía, que es la irradianza, que está llegando desde el Sol y en función de la longitud de onda. Y aquí tenemos, en este gráfico tenemos básicamente dos colores. El color de esta parte verde, voy a escribirlo en verde, a ver si me sale, ¿eh? Nunca me sale, pero a ver si me sale ahora. Verde, ¿ya?
Verde, que te quiero verde, ahí es esto, dice radiación solar en la zona superior de la atmósfera. O sea, aquí estamos antes de comenzar la atmósfera. Es la radiación solar que se puede medir ya saliéndonos de la atmósfera terrestre. O sea, sobre unos 120 kilómetros de altura, ¿verdad? Entonces, lo que estaría descrito acá son los valores de irradianza, ¿ya? Los valores de irradianza que llegan hasta la entrada de la atmósfera terrestre. ¿Les parece? ¿Se entiende eso? Aquí voy a dibujar yo ese perfil en verde, ¿ya? Y va cayendo bastante progresivamente hacia acá. Ok, luego existe una área de esto que es roja. Voy a cambiar el color. Esta área roja. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la radiación o la irradianza que llega a la Tierra, pero ahora a nivel del mar. O sea, una vez que esta radiación solar atraviesa la atmósfera terrestre. Y fíjense ustedes que cambia bastante, ¿verdad? Lo primero que podemos notar acá es que existe, por ejemplo, acá en el rango visible, ya en el rango espectral visible, está el máximo de irradianza. El máximo de irradianza se produce alrededor de los 500 nanómetros. ¿Y qué color está en los 500 nanómetros? Ahí estamos en los 500, más o menos. ¿Qué color tenemos en los 500 nanómetros? Está más o menos el verde, ¿no es cierto? Azul verdoso. Entonces 520, 530 nanómetros, ahí se genera el máximo de irradianza o de energía solar, ese más o menos en el verde. Ok, o sea, lo que más llega es color verde. Entonces es más o menos obvio por qué las hojas de los árboles y por qué los vegetales son verdes, ¿no es cierto? Porque el sistema se ha optimizado en captar esa radiación que es en la longitud de onda que mayor energía transporta desde el espectro solar. Ok, entonces lo que podemos decir también es que si uno compara esto, la cantidad de energía y radianza que llega a más o menos aquí a 530 nanómetros es más o menos 2 watts por metro cuadrado antes de entrar a la atmósfera, y cuando llega a la atmósfera en la superficie terrestre tiene menos de 1,5, tiene más o menos 1,3, ¿ya? O sea que la disminución es notable, realmente notable. O sea, lo que uno puede concluir acá es que la atmósfera absorbió toda esta cantidad de energía solar, ¿ya? Absorbió, ¿ya? Y dejó solamente esta parte que corresponde a la superficie roja. Y lo que más quiero destacar acá es esta porción. La porción de bajo 400 nanómetros, aquí, donde está el límite de la radiación ultravioleta. Fíjense ustedes lo que significa el aporte que hace la atmósfera. Si nosotros recibiéramos la radiación tal cual llega a la alta atmósfera, estaríamos recibiendo sobre un watt por metro cuadrado en radiación infrarroja, o sea, perdón, ultravioleta, ¿ya? Sin embargo, debido a la absorción de la atmósfera, se produce una notable disminución, incluso a 230, 270 nanómetros, prácticamente la radiación ultravioleta tiene intensidad cero. Ese filtro de la radiación ultravioleta, esa disminución de la intensidad de la radiación ultravioleta, permite la vida en la Tierra y permite que no se produzcan severos daños producto de la alta energía de la radiación de esta longitud de onda. Entonces la atmósfera lo que permite ver este gráfico es que produce una disminución de la intensidad de la radiación de baja longitud de onda, bajo 400. ¿Ok? Bajo 400, o sea, de la radiación ultravioleta. Aquí está, todo lo que es radiación ultravioleta disminuye montones. Pero, obviamente, hay que reconocer que no solamente se produce una disminución en el rango ultravioleta, sino que también se produce en el rango visible, pero es menos nocivo. Y aquí hay algunas líneas de absorción. ¿Se fijan ustedes o no? Que aquí baja nuevamente. ¿Ya? ¿A qué se deberán estas bandas de absorción? Estas son bandas de absorción, ¿ya? Bandas de absorción de algunas moléculas que existen en la atmósfera. ¿Por qué se produce esta tremenda banda de absorción? Se produce por el oxígeno.
atmosférico. Y esa se produce más o menos a 750, es 777 la banda de absorción de oxígeno. A 750 más o menos en ese rango se produce una absorción de oxígeno. Y lo que está explicando la alta absorción en el rango ultravioleta sería la molécula de ozono. O sea, la composición atmosférica de la atmósfera permite tener estas disminuciones de la intensidad a nivel de la superficie de la Tierra. El ozono filtra principalmente la radiación ultravioleta. El oxígeno estaría filtrando principalmente a nivel de 750 nanómetros. El agua estaría absorbiendo la mayor parte de la radiación infrarroja, aquí a más o menos a 900 nanómetros, a 1100 y algo, y a 1200, 1300 nanómetros. Existen grandes bandas de absorción producto del agua. ¿Y por qué se produce la absorción en este rango, en el visible? Obviamente al conjunto de todos los gases. Se refiere aquí al oxígeno, al agua, al dióxido de carbono, a todos los gases que componen químicamente la atmósfera. Entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que esta notable diferencia entre la irradianza que llega a la atmósfera y la que llega a la superficie terrestre se debe principalmente a la absorción de energía solar por parte de la atmósfera. ¿Ok? De la atmósfera. Y las bandas de absorción, estas bandas de absorción que se definen bandas, cuando son el visible son las primeras bandas de absorción de Fraunhofer, que se descubrieron por allá por el 1800, ¿no es cierto? Y esas bandas de absorción prácticamente no estaban explicadas hasta fines del 1800, principios del 1900, y comenzaron a comprobarse que estas bandas de absorción se debían a la absorción de las moléculas y algunos compuestos que existen en la atmósfera y que producían la absorción de la radiación. ¿Ok? Aquí está. Estoy buscando mi teléfono para ver la hora. Sí, nos queda un poquitito. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a esta proyección? Yo sé que tiene bastante información, pero bueno, es importante rescatar todo esto. Bueno, hay una nube que se está moviendo ahí. Esas son las animaciones que se activaron, no sé por qué, debería haberlas activado yo. Bueno, pero las nubes se mueven, ¿no es cierto? Algo dinámico en la atmósfera. Y lo que vamos a ver acá es el balance térmico y energético de la Tierra. Entonces, necesito que me sigan bastante con respecto a los porcentajes. Vamos a considerar que la integral de la curva de la irradianza que vimos nosotros en la proyección anterior, la consideren como el 100%. Ese es el total de la integral bajo la curva de energía en función de la longitud de onda. Y eso constituye el 100% de la energía solar que llega hacia la Tierra. ¿Les parece? Ok, vamos a ver cómo se descompone esa energía solar. El 16% de esa energía se absorbe con el agua, con el ozono, con el polvo atmosférico y otras moléculas. Y obviamente eso ya lo podemos explicar porque se explicaban por las líneas de absorción que habían en esa proyección, ¿verdad? Y esa línea de absorción la explicamos por la absorción de ozono en el rango ultravioleta, la absorción del agua en el rango visible y también en el infrarrojo. Bien, y también existe una absorción en las nubes. ¿Ya? Las nubes también absorben, o sea, el agua también estaría absorbiendo, pero el agua que está ya condensada en una nube. Y eso absorbe más o menos el 3%. Entonces, si sumamos el 16 más el 3%, nos da que la atmósfera absorbe un total de un 19% de la energía que ingresa. ¿Les parece? Eso se absorbe en la atmósfera. Luego, hay otra parte de la energía solar que se refleja. Simplemente la atmósfera hace un efecto de espejo. Ok. Ese efecto espejo tiene en el aire solamente un 6%. Un 20% se refleja en las nubes. O sea, las nubes sirven como espejo. ¿Ya? Y un 4% se produce por el reflejo en el polvo, me parece que es. A ver. El polvo. ¿Ya? Entonces tenemos acá el polvo atmosférico.
Ok, entonces si nosotros sumamos el 6 más el 20 más el 4, tendríamos un 30% de reflexión, ¿verdad? O sea, del 100% que ingresa, un 19 se absorbe y un 30% se refleja. Y cuando uno suma el 19 más el 30, ya me da un 49, por lo tanto, solamente un 51% de la energía que emite el Sol hacia la Tierra llega a la superficie terrestre. Y esa es la energía que nosotros, obviamente, recibimos. Ok, ¿qué es lo que sucede con esta energía, con este 51% de la energía que llega? ¿Verdad? Lo que podemos decir es que el del 51%, ya, el 21% ya, se emite como radiación infrarroja, ya, el 7% como calor térmico de la Tierra y hay un 23% de calor retenido. Ok, entonces este radiación infrarroja, este 21%, ¿ya? Es absorbido por el dióxido de carbono y por el agua principalmente y en las nubes, ¿ya? Y obviamente el resto, el 19%, ¿ya? Se refleja, ¿no es cierto? Se refleja acá y el 51% se elimina finalmente. Y esto da un total de un 70% de reflexión o emisión por parte de la Tierra. ¿Ok? Entonces estaríamos sumando lo que se absorbe, el 19% que se absorbió, nuevamente se disipa, ahí está el 19%, y el 51% que logró llegar a la superficie también se va a disipar y eso hace el 70%. Pero nos queda un 30%, ¿no es cierto? Nos queda un 30% que está considerado como el absorbido acá, como este que está absorbido. ¿Ya? Que logra mantener una parte de el calor que está siendo emitido por la Tierra hacia el espacio, ¿ya? Porque todo tiene que mantenerse y por lo tanto ahí no nos cuadra el balance de masa, nos quedamos con un porcentaje más o menos de un porcentaje importante de calor retenido en la atmósfera. Ok, entonces, ese efecto se considera como un efecto invernadero natural. ¿Ya? Si nosotros calculamos la superficie, la temperatura en la superficie terrestre, tendríamos que calcular una temperatura de menos 18 y eso lo vamos a hacer en este curso. ¿Ya? Sin embargo, cuando se mide la temperatura promedio en la superficie terrestre, lo real son 15 grados Celsius. ¿Ya? Y esta diferencia, que es 33 grados Celsius, entre la temperatura teórica, ¿ya? Y la temperatura que realmente existe, ese delta de temperatura, corresponde a estos 33 grados Celsius y es lo que se denomina el efecto invernadero de la atmósfera. Ok, y esto está explicado solamente por el calor retenido parcialmente en la atmósfera. ¿Por qué gases son los que absorben este efecto, son los que producen este efecto invernadero? Principalmente los que son capaces de absorber la radiación infrarroja. ¿Cuáles son esos? Son el agua en primer lugar y el dióxido de carbono. Después viene en menor proporción el ozono, el óxido nitroso, el metano y el resto son otros gases menores, ¿verdad? Y por lo tanto aquí llegamos a la proyección que yo les dibujé en la clase anterior, ¿no es cierto? Que pusiéramos ojo con los componentes que estaban en menor proporción, que era el agua, el dióxido de carbono, el ozono, el NO2 y el metano. Y estos gases son tremendamente importantes para explicar estos 33 grados Celsius de diferencia que tenemos acá. Ok, vamos a explicar cada uno de estos. Agua, ¿ya? El agua se encuentra principalmente en las nubes, ya condensada, y también se encuentra como vapor, ¿no es cierto? Como humedad relativa del aire, como vapor en la atmósfera. Y eso constituye más o menos 20.6 grados Celsius de estos 33 grados Celsius, ¿ya? De estos 36, el total, ¿ya? Entonces, si uno suma los 20,6 más los 7,2 más esto, tiene que dar 33 grados Celsius. Lo que constituye estos 20.6 dividido por 33 y multiplicado por 100 constituye el 62% del efecto invernadero natural. Ok, vamos a ver, el dióxido de carbono ahora. El dióxido de carbono contribuye con 7,2 grados de los 33 grados Celsius.
lo que representa un 21,8% del efecto invernadero. Entonces, entre el agua más el dióxido de carbono, tenemos sobre un 80%, tenemos un 84 más o menos, así 83, sí, 84,2%, 84,2% del porcentaje, 84,2% del efecto invernadero total entre solamente el agua y el dióxido de carbono. Ahora, el aporte del metano es bastante más modesto, solamente aportan con 2,4 grados Celsius de los 33 grados Celsius y esto constituye un 7,3%. Entonces, con esto, con el C7, se llega sobre al 90% entre el dióxido de carbono, el agua y el ozono. Ok, y de los que están en menor proporción, en menor concentración, el óxido nitroso, 1,4 grados Celsius, que constituye solamente un 4,3, y el metano, un 0,8 grados Celsius, que constituye el 2,4% del efecto invernadero total. Y eso da total un 100% si uno considera el resto de gases, ya si uno considera toda esta sumatoria, da un 100% del efecto invernadero, que corresponde a los 33 grados Celsius. Analicemos ahora cuáles son los orígenes de estos gases. El agua tiene un origen natural, ¿verdad? Agua, origen natural. Es parte del ciclo del agua, estamos produciendo agua, el agua condensa, su principal reservorio son los polos y los océanos, el agua dulce corresponde más o menos a un 3% del agua total que hay en la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos agua, tenemos el ciclo del agua y eso mantiene el agua en la Tierra. Y contribuye a un 62% del efecto invernadero atmosférico. O sea que es tremendamente importante el agua en los océanos, pero también es tremendamente importante el agua en la atmósfera. Después tenemos el dióxido de carbono, que también es un gas de tipo natural, ¿verdad? El dióxido de carbono, que contribuye con 7,2 grados Celsius y un 21,8% del porcentaje total del efecto invernadero. Sin embargo, aquí tenemos un aporte que es más que el natural, que corresponde a la combustión natural, por ejemplo, a nuestra respiración. La respiración de todos los animales contribuye al dióxido de carbono. Las plantas retiran el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Pero en una etapa de la fotosíntesis también pueden producir. Y existe combustión natural, ¿no es cierto?, dentro de la Tierra. Existen incendios que son naturales, existen fenómenos que producen dióxido de carbono natural. Y eso mantiene en equilibrio el oxígeno con el dióxido de carbono. Sin embargo, tenemos la sumatoria, que es el dióxido de carbono que viene de la combustión incontrolada, principalmente de combustibles fósiles, ¿ya? Producto del uso de las reservas de dióxido de hidrocarburos que están en la Tierra, producto de la combustión del petróleo, el uso de aceites, el uso del metano, que también está almacenado en la Tierra, como combustible fósil, ¿no es cierto? Y eso está produciendo un aumento exponencial de las concentraciones de oxígeno en los últimos 200 años más o menos. Y principalmente dado los últimos 100 años, sigue aumentando. Por lo tanto, ahí está el gran desafío de la humanidad, es disminuir las emisiones de el dióxido de carbono. Y como nosotros ocupamos al oxígeno con la materia orgánica para producir energía, y esto produce dióxido de carbono, es obvio que la principal acción que tenemos que hacer para evitar la emisión de dióxido de carbono es buscar energías limpias que no emitan dióxido de carbono para su producción. Y ahí tenemos la energía solar, la energía eólica, ya la energía de las olas, no me acuerdo cómo se llama esa, la energía del viento, ¿no es cierto?, la energía eólica. Tenemos energías de tipo química también, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde. Ok, ya, incluso la energía termosolar, la producción de energía termosolar, también está en entredicho, porque para producir un panel de energía solar se requiere bastante energía y lo que se está utilizando ahora es energía de combustibles fósiles. Por lo tanto, sí tiene gracia cuando uno produce paneles solares que incorpora la energía verde, o sea, fuentes de energía para su producción que no emitan dióxido de carbono. Entonces, se habla de lo que se denomina la huella de carbono de todos los productos. ¿Les parece? Por eso es tan importante esa huella de carbono. Ok. Bien, entonces tenemos que el dióxido de carbono es de principal origen natural, pero últimamente tenemos un dióxido de carbono que es el dióxido de carbono emitido por la combustión
de combustibles fósiles. Después tenemos el ozono. El ozono es un gas de tipo natural, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Es tremendamente importante cuando está en la estratosfera, cuando está en la parte alta, muy nocivo cuando está en la troposfera. Ahí vamos a ver también los principales problemas de la contaminación. Es el smog fotoquímico, y el smog fotoquímico está directamente relacionado con el ozono. Ok, pero digamos que es un gas bueno, ya es un gas natural. El óxido nitroso también es un gas natural que se produce principalmente en los océanos. Y el metano también es un gas natural que se produce por la descomposición de la materia orgánica en forma anaeróbica, o sea, en bajas concentraciones de oxígeno o definitivamente sin oxígeno. Es un gas que siempre ha estado en la Tierra, siempre ha estado en la naturaleza. Recordemos que el metano estuvo desde la atmósfera primitiva, presente en la atmósfera, y por lo tanto es un gas que uno puede considerarlo como natural. Lo que no es natural, al igual que lo que no es natural, son las fuentes adicionales de metano, que son, por ejemplo, el uso de los pozos petrolíferos para producción de metano y el escape que hay desde esos gases, ¿no es cierto? Y lo otro es la, la, la fusión, cuando la descongelación de lo que se denomina el permafrost. El permafrost son la tundra, ya que son nuestros pantanos en nuestros pantanos en las zonas nórdicas o en el extremo sur están congelados, ¿no es cierto? Y al estar congelados se produce por muchos, muchos años, por miles de años, la descomposición de la materia orgánica con muy baja concentración de oxígeno, debido a que no hay agua, sino que hay solamente hielo. Y ese permafrost se está comenzando a descongelar y está aflorando el metano retenido en ese permafrost y por lo tanto está produciendo emisiones que son altamente nocivas. A pesar de que este metano es natural, el efecto del descongelamiento del permafrost no es de tipo natural, sino que se está descongelando debido al calentamiento producto del aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ese aumento de temperatura empieza a producir no solamente el descongelamiento del permafrost, sino que también el descongelamiento de glaciares y también de las capas de hielo polar. Y eso va a producir grandes efectos, como la emisión del metano del permafrost. Ok, a pesar de ser un metano natural, debiera quedarse ahí, debiera mantenerse congelado, sin embargo está siendo emitido. Ok, y aquí tenemos los 5 principales, digamos, gases contribuyentes al efecto invernadero, y aquí quiero resaltar natural. ¿Por qué quiero resaltar esta palabra natural? Porque este efecto invernadero es tremendamente positivo, o sea, nos mantiene calentitos a 15 grados Celsius en promedio en la Tierra. Y esto es tremendamente beneficioso para todos nosotros, y para la humanidad y para todas las especies que constituyen el ecosistema terrestre. Sin embargo, cuando se habla de efecto nocivo, no se habla de efecto invernadero, se habla de calentamiento global. Y ese calentamiento tiene que ver con un gas invernadero, con efecto invernadero, pero es un efecto invernadero no deseado. Es un efecto invernadero que aumenta la temperatura promedio sobre los 15 grados. ¿Ya? Y eso se debe principalmente por lo que vimos acá, por el dióxido de carbono emitido y por el metano. Ya existen otros gases que también lo están produciendo, pero son de menor concentración. Ahí vamos a ver nosotros por qué se produce ese efecto. Ok, quiero ver la hora porque ahora viene la parte matemática. Bueno, sí alcanzo. Bien, lo que vamos a ver es, vamos a calcular ese menos 18 grados Celsius, ¿ya? Y vamos a decir que, vamos a calcular primero la potencia de energía que libera el Sol. El Sol le vamos a colocar LS, ¿ya? L viene en alemán se dice Leistung, Leistung, ¿ya? Esta es la potencia, ¿no es cierto? La potencia que emite el Sol en su radiación desde el Sol. Entonces, esto está, como ustedes deben conocer, esta es la ecuación de Boltzmann, ¿ya? La ecuación de Boltzmann, que es la emisión de un cuerpo negro. Cualquier materia, al ser calentada, emite un cierto espectro, ¿no es cierto? Y ese espectro está directamente relacionado con la temperatura. Entonces, esta es la constante de Boltzmann, ya que es 5,67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado y por Kelvin a la menos 4
por 4 y por pi r cuadrado, esto sería pi r cuadrado, sería la cara que está mirando hacia la Tierra de esta esfera del Sol, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el Sol, sería como un factor geométrico, pi r cuadrado sería la superficie y por 4 ya la superficie que está produciendo todo esto, o sea, el área que está emitiendo esta energía. Ok, entonces tenemos que esto está dado por la ecuación de Boltzmann. Y el radio del Sol son 7,8, 7 por 10 de la 8 metros, ya el Sol es bastante grande, y la temperatura del Sol son más o menos 5.700 grados Kelvin. Por lo tanto, si uno conoce la constante de Boltzmann, la temperatura de la superficie del Sol y el radio del Sol, que lo tenemos acá, R sub S, uno puede calcular cuál es la total, la intensidad o la potencia de la radiación del Sol que está siendo emitida hacia la Tierra. ¿Ok? Listo, entonces vamos a calcular. Ahora vamos a decir que esta potencia del Sol se ve disminuida debido a la distancia que está con la Tierra. Entonces ese factor de distancia es 4pi por a cuadrado, donde a cuadrado es la distancia, ¿ya?, del Sol hacia la Tierra. Y esa distancia es la que marca la diferencia con Venus perdón, y con Marte. Ok, entonces si calculamos entonces esa distancia, tenemos un S que correspondería a la radiación, ¿no es cierto?, total, a la potencia, perdón, la que emite el Sol es L sub S, y lo dividimos por la distancia al cuadrado de la distancia del Sol a la Tierra. Y tenemos que esa potencia es de 1.372 watts por metro cuadrado. Listo. Esto sería lo que llega a la superficie de la Tierra, pero sin considerar a la atmósfera. Y por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es cuánto se proyecta en la superficie de la Tierra. Y aquí aparece otro factor geométrico, que es el pi r cuadrado, pero sub t. Entonces, el r sub t sería el radio de la Tierra. ¿Les parece? Por lo tanto, eso es lo que recibe, lo que está recibiendo. Entonces, el I total sería al L sub S, que sería la potencia que sale del Sol, que lo dividimos por la distancia, ¿verdad?, del Sol a la Tierra, para ver cuánto llega a la Tierra, y lo multiplicamos por el área de la Tierra. ¿Les parece? Porque es la que recibe esa cantidad de radiación. Y este 1 menos A, se lo explico inmediatamente, A significa albedo. Albedo. Y el albedo ya tiene que ver directamente con el valor que se refleja en la atmósfera. Había una constante que era la constante de reflexión. Y ese factor acá representa ese factor de absorción. Entonces, 1 sería lo que llega el 100% menos el factor que se refleja en la atmósfera. Ya es absorbido y reflejado en la atmósfera. Esta sería la acción de la atmósfera. Ok, entonces tenemos la radiación inicial del Sol, le consideramos un factor ese factor es la distancia, este factor es el factor de la Tierra, el que recibe, por eso tiene el radio de la Tierra, y finalmente el albedo. Y esto nos daría, total, la intensidad que está recibiendo la Tierra desde el Sol. Ok, si hacemos un balance de energía, tendríamos lo siguiente, esto es lo mismo que escribimos delante, ¿ya? S sub S por pi r, r de t, que sería el radio de la Tierra, al cuadrado, y por el factor albedo. Y esta es la misma ecuación de Boltzmann, pero aplicada a la Tierra. Eso sería la constante de Boltzmann por la temperatura de la Tierra, y 4 pi r sub t sería el radio de la Tierra al cuadrado. Ese sería el factor geométrico. Esta es la energía que emite la Tierra hacia el espacio exterior, que si hacemos un balance debiera ser igual a la energía del Sol que llega a la Tierra, ¿verdad? Ok, entonces tenemos la energía que emite y la energía que llega. Y le aplicamos exactamente la misma ecuación de Boltzmann. Y ahora, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a despejar este término que dice que este término es la temperatura de la Tierra. Entonces, la temperatura de la Tierra a la cuarta, ¿ya? T sub T es la temperatura de la Tierra, es igual a la potencia, ¿verdad?, que llega a la Tierra multiplicado por el factor geométrico de la Tierra, que es pi r, el radio de la Tierra, por el factor albedo, ¿no es cierto? Y después dividido por la constante de Boltzmann por pi r de la Tierra nuevamente. Entonces aquí lo que se nos va
Simplemente es el radio de la Tierra, se nos va pi y nos queda esta ecuación sumamente sencilla. Ahora elevamos, o sea, calculamos la raíz cuarta de esto, que es el factor albedo, por S, ya que es la radiación que está llegando a la Tierra por la constante de Boltzmann y partido por 4. Y cuando yo hago eso, ya me queda 215 Kelvin, que corresponde a menos 18 grados Celsius. Y esto, menos 18, es la temperatura teórica de la Tierra, promedio, menos 18 grados Celsius. ¿Les parece? Eso es lo que dice la teoría, pero la práctica nos dice que no es menos 18, ¿no es cierto? Nos dice que la temperatura de la Tierra es 15 grados Celsius. Y la diferencia entre 18 y 15, menos 18 y 15 es 33 grados Celsius, que sería el efecto invernadero. Ahí está, ¿verdad? Entonces la temperatura de la Tierra debería ser menos 18 grados, ¿ya? Pero sin embargo lo que se mide son más 15 grados y por lo tanto esa diferencia de la temperatura teórica menos la temperatura que hay, ¿verdad? Es 33 grados Celsius, que sería el efecto invernadero natural. Entonces calculamos la temperatura de la Tierra, la que debería tener menos 18 grados Celsius, se midió la temperatura promedio a más 15 grados y por lo tanto la única forma de explicar eso era a través del efecto invernadero. Y aquí está la misma tabla, ¿verdad? Ustedes la cuelgan esta tablita que explica este efecto invernadero a través de 5 gases principalmente, el agua, dióxido de carbono, el ozono, óxido nitroso y el metano. Y las composiciones, la contribución de cada uno ya las vimos. Esta es la ecuación de Boltzmann que representa la igualdad de la energía que emite la Tierra es igual a la energía que llega a la Tierra. ¿Ya? Llega a la Tierra y sacamos los 18 grados Celsius. ¿Y cómo se puede expresar gráficamente esto? Se puede expresar mediante este gráfico que ya lo vimos, aquí esto era verde, ¿no es cierto? Y aquí abajito era lo que llegaba a la corteza terrestre y esta era una superficie roja, ¿verdad? Y la integral bajo la curva es la que marca la diferencia. Y los gases que explican esta disminución son principalmente el agua, dióxido de carbono y el ozono. Fácil, ¿no es cierto? Ahí está. Nuevamente llegamos a la última proyección con la cual comenzamos la clase, que era bastante complicada, pero ahora que uno ha escuchado la explicación de la absorción de los distintos gases, también del efecto albedo, ¿no es cierto?, de la ecuación de Boltzmann, uno puede explicarse bastante bien esta diferencia entre la superficie verde con la superficie roja. ¿Ok? Bueno, y lo último que les voy a dejar es una inquietud. Estos son los grados de aumento del dióxido de carbono desde en 1760, aquí está en 1800. Como les dije yo, teníamos un aumento exponencial. Este es el aumento exponencial del carbono. Entonces, esto sería el dióxido de carbono que se comenzó a utilizar. No es natural, obviamente, es el que se comienza a utilizar debido a la combustión de combustibles fósiles. Esto aumenta la temperatura de la Tierra y comienza a aumentar también el metano. ¿Por qué? Porque comienza a fundirse o a descongelarse la tundra, que está principalmente en Siberia, en Canadá, en el norte de Canadá. En esa tundra se está descongelando y está aflorando el metano a la atmósfera. Y también se está produciendo fuentes de metano como, no quiero dejar de mencionar, la sobreproducción de animales, ¿verdad? Por ejemplo, que utilizamos para nuestro consumo alimenticio, para producir carne. La sobreproducción de animales produce también una gran cantidad de metano producto de la descomposición de sus heces que tienen bacterias metaníferas, por ejemplo, y producen una alta concentración de metano a la atmósfera. Por lo tanto, aquí hay factores no solamente en la tundra, sino que también en la producción de animales para consumo humano, que produce una gran concentración de metano al producirse la carne en forma industrial. Por ejemplo, y también tiene que ver con la población. Esta es la población mundial, es una correlación con el metano atmosférico. Se fijan, a medida que la población aumenta, se produce una mayor cantidad de animales para el consumo de la población y eso hace que aumente directamente la concentración de metano en la atmósfera. O sea, a medida que sigamos aumentando, vamos a seguir aumentando la concentración de metano, a no ser que cambiemos nuestras fuentes de energía y también nuestras fuentes de alimentación. Solamente les dejo esas últimas proyecciones como reflexión a la clase, que no tiene nada que ver con química atmosférica, pero obviamente lo que pasamos en esta clase es que
la atmósfera tiene directa relación y es sumamente frágil con, con lo que nosotros hacemos en la superficie de la Tierra y lo que hacemos con la Tierra. Entonces me pasé un poquitito, les pido disculpas, estoy 5 minutos pasados producto de la demora inicial. También les pido disculpas por ese impasse tecnológico. Y les doy muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, alguna reflexión, los invito a que la hagan ahora. Ok, si no hay ninguna pregunta o ninguna reflexión, les voy a dejar grabada esta clase y espero que la puedan ver con más tranquilidad. La tuvimos que comprimir un poco debido a la demora inicial, pero en conclusión, lo que quiero decir es que la atmósfera es una capa de la Tierra muy fluida, con una composición química cambiante desde el principio y sigue cambiando, que tiene mucho que ver esa composición química con las actividades que nosotros realizamos y el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la vida dentro de la Tierra es muy frágil. Se originó debido a una gran coincidencia de distancia al Sol y el tamaño de la Tierra, y eso hizo que condensara el agua, que pudiera condensar el agua y se formaran los grandes océanos y se retirara el dióxido de carbono desde la atmósfera y se comenzara a dar lugar a la protección espectral del rango ultravioleta, y eso permitió también que se produjeran seres vivos, que se reprodujeran seres vivos como las microalgas, las cianobacterias, que empezaron a producir lentamente el oxígeno, que se fue utilizando para producir óxidos principalmente de hierro, de sulfatos con el azufre, ¿no es cierto? Y el resto que nos quedó para nosotros y para los vegetales, ¿verdad? Nos quedó en la atmósfera y disueltos en el océano. Y esto está cubierto por un balance térmico también, que contribuye en 33 grados Celsius, que se denomina el efecto invernadero, que está explicado principalmente por la composición química de la atmósfera, básicamente por agua, que contribuye en un 62%, con el agua, que contribuye también casi en un 20%. Después tenemos al ozono, que contribuye también en un 6%, y luego tenemos la contribución menor del óxido nitroso y también del metano, del óxido nitroso y del metano. Sin embargo, estos dos últimos gases vamos a ver que son uno de los grandes impulsores del efecto del calentamiento global, a pesar de estar en una pequeña concentración. Ok, y les dejo la invitación a la próxima clase para el próximo día miércoles a las 9, donde vamos a ver otro interesante capítulo de la dinámica química que existe en la atmósfera y los distintos procesos de contaminación que la están afectando. Así que desde ya les doy las gracias por su atención y me despido cordialmente. Muchas gracias.